Ciro, el Cristo persa. Por Milton Alonso Granados. Ministerio del Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos, Int. ¿En qué sentido fue Ciro un Cristo ungido de Dios para Israel? Para entender la obra de Cristo en Ciro, primero debemos de comprender su papel dentro del cumplimiento profético y la restauración del templo y de Jerusalén. Los capítulos 40 al 55 del libro de Isaías presentan un mensaje de consuelo y restauración. También en estos capítulos se hace mención, 1, del siervo del Señor, 2, la liberación del pueblo del exilio, 3, y un llamado a las naciones gentiles, invitándolas a unirse al Dios de Israel y participar de la salvación. Dentro de este marco de cumplimiento, se revela al Cristo eterno, interactuando directamente con el siervo del Señor. Pero, ¿quién es el siervo del Señor señalado por el profeta Isaías? El rol de siervo del Señor, en la escritura profética, se cumple en varias personas. Esto es a saber, Ciro, el rey de Persia, quien como ungido y rey escogido de Dios, representa a los reyes gentiles. Israel, el pueblo sufrido de Dios que traería luz y salvación a las naciones. El profeta Isaías, por medio de quien se entregaba un mensaje de restauración. Estos tres sirvieron como figuras representativas del ministerio de Cristo y su obra consumada en la vida de Jesús. Todos ellos cumplieron en su momento con la función del siervo ungido del Señor. Sus ministerios estuvieron ligados proféticamente a la reconstrucción del templo, ser instrumentos llamados a proclamar la verdadera libertad, y edificar el reino de Dios, simbolizado por la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, todos ellos representan a Cristo como el siervo de Dios, tal como se describe en Lucas 4, 18-2. En Isaías 41, 8-10 habla de la elección de Israel como siervo de Dios y se le da promesa de protección. También en Isaías 42, 6 y 49, 6, se menciona el papel de Israel como luz para las naciones, y nación escogida para llevar la salvación de Dios al resto del mundo. En el libro de Isaías, el siervo del Señor se menciona en varios pasajes. Hay diferentes interpretaciones sobre la identidad del siervo del Señor, y es un tema debatido entre los estudiosos de la Biblia. A continuación, te mencionaré algunas de las interpretaciones más comunes. Israel, en algunos pasajes, el siervo del Señor se identifica con el pueblo de Israel en su conjunto. Isaías 41, 8-9 dice, «Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, tú a quien tomé de los confines de la tierra, y te llamé de las partes más remotas, y te dije, tú eres mi siervo, te he escogido y no te he desechado». En esta interpretación, el siervo del Señor representa al pueblo de Israel y su misión de ser una luz para las naciones. Isaías mismo, algunos sostienen que el profeta Isaías también es presentado como el siervo del Señor en el libro. En ciertos pasajes, Isaías habla en primera persona como si fuera el siervo. Por ejemplo, en Isaías 49, 1-3, el siervo del Señor se identifica como alguien llamado desde el vientre de su madre y elegido para ser portavoz del Señor. Ciro, el rey y pastor, escogido como ungido de Dios para traer liberación. En los capítulos de Isaías 54 al 66, se habla de la restauración y bendiciones futuras de Israel. Isaías describe la reconstrucción de Jerusalén, el regreso del exilio, la paz y la prosperidad que experimentaría el pueblo de Israel. Isaías también describe el juicio final y la venida de una nueva creación en la que reinará la paz y la justicia. Estas profecías tuvieron su primer cumplimiento bajo el reinado de Ciro, el cual fue escogido como ungido de Dios para actuar bajo el accionar de Cristo, y así traer un tiempo de refrigerio, consuelo y restauración. La obra de Cristo en Jesús, otra interpretación es que el siervo del Señor representa al Mesías, es decir, a Jesús en el contexto cristiano. En el Nuevo Testamento, se cita y aplica el pasaje de Isaías al ministerio y la persona de Jesús. En el libro de Mateo, por ejemplo, se menciona que las acciones y los sufrimientos de Jesús cumplen las profecías relacionadas con el siervo del Señor en Isaías capítulo 53. Es importante tener en cuenta que estas interpretaciones pueden coexistir y no necesariamente son excluyentes entre sí. El libro de Isaías es rico y complejo, y el siervo del Señor se presenta en diferentes contextos y perspectivas a lo largo del libro. El Cristo persa. Por Milton Alonso Granados. Ministerio del Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos, Int.